El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La mayoría de personas piensan que irse a vivir con alguien no implica las mismas responsabilidades, deberes y obligaciones que casarse. Pero en el programa de hoy, Barra Libre, vamos a aprender que la unión marital de hecho es mucho más que eso. Mi nombre es Natalie Murillo y hoy estamos en Barra Libre. Soy un univista de corazón, soy un univista mucho honor. Mi segunda familia, mi segundo hogar, llevo en mi sangre rojo de libertad. Soy un univista de corazón, soy un univista mucho honor. Mi segunda familia, mi segundo hogar, llevo en mi sangre rojo de libertad. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Ana Carolina Bernal, especialista en docencia universitaria y magíster en hermenéutica jurídica. Buenos días, Doc, ¿cómo amaneces? Hola Natalie, buenos días a todos los televidentes, gracias por la invitación. En esta oportunidad nos es muy grato tenerte acá acompañándonos y tratando un tema tan importante como es el derecho de familia. Y en primera medida, antes de dar preámbulo al tema central de nuestro programa de hoy, quisiéramos conocer en qué consiste familia, qué consiste ese concepto de familia. Muy bien, la familia en la Constitución colombiana está definida en el artículo 5º y se centra en el núcleo central de la sociedad. Adicional a ello, queremos referirnos al artículo 42 porque en este artículo el Estado colombiano declaró que la familia se constituye por decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer en su momento o por la celebración del contrato matrimonial y adicional a ello, por la decisión de estas parejas de tener hijos. No necesariamente todas las familias van a tener hijos y queremos resaltar la sentencia C-577 del año 2011, mediante la cual la Corte Constitucional hace un análisis de lo que está pasando en la Colombia de hoy, la Colombia que estamos viviendo. Y en ella, ¿qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta que el concepto inicial de familia que estábamos teniendo en el artículo 42 se amplía y nos dice una familia es una mujer con su hijo, ellos dos son familia. Una familia son dos hombres que deciden vivir de manera libre y voluntaria. Una familia son dos mujeres que deciden vivir de manera libre y voluntaria como pareja. Una familia son un hombre, una mujer y sus hijos. Entonces ese concepto de familia que inicialmente se había dado en el artículo 42 lo amplía la Corte Constitucional en una sentencia tipo C, que es la C-577, y entonces desde allí nuestra idea de familia va a ser un poco más amplia que la que teníamos inicialmente. Claro, y es allí donde comenzamos a ver reflejado esta unión marital de hecho como un concepto de familia, ¿verdad? Entonces, con base en esto podemos, digamos, afirmar que el concepto de familia en la unión marital de hecho se ve plenamente identificado, ¿verdad, Doc? Sí, y dentro del concepto de unión marital de hecho, esta figura es creada previa a la Constitución del 91 por la Ley 54 del año 1990, no obstante, en sus inicios se pensaba para parejas heterosexuales. Posteriormente, en la sentencia C-075 del año 2007, la Corte Constitucional nos aclara los derechos de unión marital de hecho de las parejas heterosexuales y homosexuales, pero también nos dice hay unos derechos patrimoniales y con relación a ello, los efectos de esa unión marital desde el punto de vista patrimonial se van a convertir en la sociedad patrimonial, que es la consecuencia que también regula la misma ley del año de 1990, con la aclaración que hace la Corte en la sentencia C-075. Con base en esto podemos identificar plenamente cuándo nace la unión marital de hecho y cuándo nace la sociedad patrimonial en esa unión marital de hecho. Entonces, Doc, si quieres, enciérranos esa idea con respecto a esos dos aspectos, porque a veces en nuestro vivir común o las personas del común pueden confundir estos dos aspectos o aún no pueden percibir muy bien cómo se identifican estos dos.
Muy bien, antes de contestar la pregunta, quisiera recomendar ampliamente el libro del doctor Antonio Bohórquez Orduz, una publicación que recoge la experiencia de este magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior Familia de Bucaramanga y su experiencia como docente en las universidades de Bucaramanga en pregrado y posgrado. Es una obra de 2019 que lleva por título Unión marital de hecho y sociedad patrimonial, una línea jurisprudencial inconclusa. Y justamente allí el doctor Antonio Bohórquez nos llama la atención de las diferencias de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Claramente la unión marital de hecho, ¿cuándo nace? Cuando esta pareja heterosexual u homosexual decide de manera libre y voluntaria configurar una familia y vivir bajo un mismo techo. En ese momento nacen las obligaciones que ellos de manera libre y voluntaria deciden cuando van a conformar esa familia. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues que se pueden afiliar a Seguridad Social, que si alguno de los dos fallece, el compañero permanente heredará la pensión en sustitución, implicará que sus hijos van a poder acudir a, o gozar, perdón, de la presunción de hijo de compañera permanente que regula la ley 1060 del año 2006, que se extendía para la ley para la mujer casada, pero ahora con la 1060-2006 se presume hijo de compañera permanente. Y entonces en estos momentos la unión marital de hecho es esa decisión, reitero, libre y voluntaria de conformar familia. A partir de ese momento empiezan a contar unos términos que regula la ley 54 del 90, modificada por la ley 979 del año 2005, en la cual se establece que esa unión marital de hecho debe tener una vigencia de 2 años para que nazca la consecuencia jurídica de la sociedad patrimonial. Y esa sociedad patrimonial va a nacer, y la ley en su numeral segundo, en su artículo segundo y numeral segundo de esta ley hace unas aclaraciones, entonces quisiera hacer referencia a ellas. Primero, cuando dos personas, llámense 2 hombres, 2 mujeres o un hombre y una mujer, son solteros y deciden conformar familia y llevan 2 años de convivencia, entonces en ese momento, por el solo hecho de ser solteros y no tener nada pendiente por liquidar, entonces nace la sociedad patrimonial, 2 solteros, ¿cierto? Ahora, pueden existir 2 personas solteras, pero alguna de ellas puede tener vigente una sociedad patrimonial anterior, ¿cierto? Entonces, si esta persona venía con una sociedad patrimonial, esa sociedad patrimonial debe estar disuelta y liquidada, ¿ya? Y nosotros sabemos que, o más adelante lo mencionaremos, en el artículo 8 de la ley 54 de 1990 se estipula que por el paso del tiempo, es decir, 2 personas deciden conformar la unión, transcurren los 2 años, nació la sociedad patrimonial. Después de que la sociedad patrimonial y los bienes adquiridos a título oneroso en vigencia de la sociedad patrimonial conformaron esa sociedad, y esa pareja pasan 5 años de convivencia posterior y deciden terminar de manera libre y voluntaria esa unión marital de hecho, entonces empieza a correr un término que regula la ley, el artículo 8 de la ley 54 de 1990, consistente en 1 año. Tienen 1 año esta pareja para solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial, porque si no lo hacen por el solo paso del tiempo, ese año ya va a perder el derecho a liquidarla. Entonces volvemos a los requisitos. Una persona que tenía una sociedad patrimonial que no ha liquidado, pero pasó más de 1 año, pues ya por el solo paso del tiempo, ya esa sociedad patrimonial se entiende disuelta y liquidada, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas personas que siendo solteras tenían una unión marital de hecho y consecuentemente una sociedad patrimonial, y ella está vigente en el momento de iniciar la nueva convivencia, tienen que disolverla y liquidarla. Bien, ahora, una persona soltera y una persona que tiene un contrato matrimonial con una sociedad conyugal vigente. En esos escenarios la ley que está diciendo, no van a ser sociedad patrimonial porque no pueden haber 2 universalidades, ¿sí? No puede haber una sociedad conyugal vigente y una sociedad patrimonial vigente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el numeral segundo, el artículo 2 de la ley 54 del 90? Tiene que haber disuelto esa sociedad conyugal y ahí sí empezará a configurarse la sociedad patrimonial. Ahora, ¿qué puede pasar y cómo estaba en los inicios la redacción de la norma? La norma exigía que esa sociedad conyugal estuviera disuelta y liquidada. Esa liquidada fue declarado inexequible y solamente quedó el requisito de disuelta.
Se demandó la constitucionalidad de la exigencia de 1 año después de liquidada la sociedad, y las personas decían, bueno, pero si una persona hoy obtiene su sentencia de divorcio o realiza su divorcio de mutuo acuerdo, y a partir de el tiempo que establece la notaría para poder hacer las publicaciones y poder contraer matrimonio, pensemos 15 días, un mes, esta persona puede contraer matrimonio. ¿Por qué a los que terminan ese contrato matrimonial para que nazca sociedad patrimonial le piden 1 año después de liquidada? Entonces se demanda y la Corte dice sí, tiene sentido y es inexequible. Ahora, ¿qué más se ha demandado con relación a este numeral? El tiempo. Porque nosotros podemos decir, claro, esta pareja con apoyo, con esfuerzo mutuo, constituyeron un patrimonio en un periodo de 1 año. Pero la norma fue demandada en esa parte y la Corte Constitucional en el año 2015 dice no, el requisito de los 2 años, ese requisito de temporalidad es necesario y ese requisito sí es exequible. Entonces, resumimos. ¿Qué es lo que ocurre para que nazca la sociedad patrimonial? Primero, debemos tener una unión marital de hecho. Con posterioridad a ese inicio de esa unión marital de hecho, vamos a contar el término de 2 años. Y vamos a mirar esos socios, ¿son solteros o son casados pero con sociedad conyugal disuelta? Y en esos escenarios pueden hacer la sociedad patrimonial. Así las cosas, también quisiera destacar algo muy importante en cuanto a la unión marital de hecho, es el hecho de cómo se configura. Si bien es cierto, tú hacías relación a esto de la ayuda mutua y todo esto, pero en la ley también nos afirma que debe existir o debe predominar el compartir lecho, techo y mesa, ¿verdad? Entonces, Doc, quisiera que nos hicieras un poco de relevancia, bueno, y así determinar cómo nace esta unión marital de hecho y posteriormente una sociedad patrimonial. Bien, nosotros tenemos 4 requisitos para efectos de decir qué se entiende por familia. El primer requisito es el amor. Los integrantes de la familia deben tener amor mutuo. El segundo requisito es el respeto, porque el respeto es la base de todas y cada una de las decisiones que se tomen al interior del hogar, y el respeto va a prevenir los escenarios de violencia y va a prevenir que el Estado intervenga en esa familia, porque la intimidad de la familia se va a conservar mientras haya respeto entre sus integrantes. El tercer requisito es solidaridad, porque todos y cada uno de los miembros de la familia deben brindarse apoyo. El cuarto requisito es esa vida íntima que los liga a los integrantes de la familia. Entonces, si nosotros entendemos que esos requisitos van a estar incorporados en el concepto de familia, esta pareja que de manera libre y voluntaria decide, no voy a celebrar un contrato de matrimonio, lo que voy a hacer es iniciar una vida en pareja. Entonces, sin celebrar el contrato matrimonial, debe tener en cuenta que estos 4 requisitos deben ser evidentes. Ahora, claro, podemos decir sí, las personas deben compartir techo, lecho y mesa, como tú lo planteabas en los inicios, pero es importante recordar que cuando las condiciones laborales de alguno de los miembros de la pareja lo obliga a desplazarse a otro de los municipios y tener cada uno una habitación, un domicilio conyugal, pero un domicilio laboral o un domicilio comercial de manera permanente fuera de donde se tiene el domicilio conyugal, y me estoy yendo al ejemplo del contrato matrimonial, es totalmente válido y nadie dice que ello no sea un matrimonio. Tienen el contrato matrimonial, la señora vive en el municipio de Bucaramanga, el señor vive en el municipio de Dorada Caldas, ¿sí? Y nadie dice que ello no sea un matrimonio. Entonces, en estos escenarios de la unión marital, de hecho, nosotros también debemos tener en cuenta que reunidos los 4 requisitos, amor, respeto, solidaridad, vida íntima, la ligación o de vida íntima, no va a haber el inconveniente de que alguno de los miembros de esa pareja pueda cumplir también sus actividades profesionales en una ciudad diferente, y entonces ya no es unión marital de hecho, porque el señor vive de los 30 días del mes, 20 días en otro municipio cumpliendo su actividad. No, porque es esa decisión de conformar un hogar y ello es lo que daría lugar a la unión marital de hecho. Así es, y aprovechando que tocamos el tema con respecto al matrimonio, Doc, ¿qué paralelo podríamos hacer rápidamente con respecto a las diferencias y responsabilidades que encontramos en cuanto al matrimonio y a la unión marital de hecho? Bien, en esta época, con los desarrollos que ha tenido la Corte, pudiéramos decir
que hay una cercanía entre las obligaciones que tienen los cónyuges y los derechos que adquieren con la celebración del contrato matrimonial a las que tienen los compañeros permanentes y las implicaciones de esta unión marital de hecho. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, consecuencia del contrato matrimonial nace la sociedad conyugal. Consecuencia de la unión marital de hecho, claro, con la diferencia del requisito de los 2 años, van a ser la sociedad patrimonial. Entonces, esas obligaciones de fidelidad van a estar presentes. ¿Por qué? Porque esta norma 1060 del año 2006 incorpora la presunción de hijo de compañera permanente. Entonces, si yo presumo que el hijo que tiene la compañera permanente es del compañero permanente, se supone que va a haber fidelidad entre ellos, claramente, para decir que el de esas relaciones sexuales sostenidas en pareja, se presume que el hijo es al igual que en el tema de la presunción de hijo de mujer casada. Ahora, yo siento que algunas de las diferencias que sí vale la pena resaltar y que tú no lo preguntabas, es el tema del artículo 8º de la ley 54 del 90. ¿Qué pasa con ese artículo 8º cuando nos pone un requisito de temporalidad que no lo tiene la sociedad conyugal? ¿Sí? Esa diferencia es importante resaltarla para efectos de cómo hacemos para dividir los bienes comunes. Llevamos 10 años conviviendo, hemos adquirido una serie de bienes, se dice los bienes adquiridos con ayuda y esfuerzo mutuo son, independientemente de en cabeza de cuál de los socios esté, de cuál de los compañeros permanentes esté, son de la sociedad patrimonial, ¿cierto? Pero tuvimos una discusión y hay una separación, claro, la unión es de hecho, la separación es de hecho, hay una separación de hecho durante 2 años. Entonces pasaron 2 años y resulta que el señor se queda con todos los bienes que están a nombre de él y yo que tenía solamente un bien a nombre mío, me quedo sin nada. ¿Por qué? Por el requisito de temporalidad. Transcurrió 1 año, transcurrieron 2 años y yo no solicité la declaración y liquidación de esa sociedad patrimonial y entonces ya perdí las oportunidades. Entonces sí es muy relevante mencionar y reiterar lo que el doctor Antonio Borges Orduz nos trae en su obra, que es una crítica a esta norma, porque efectivamente si con ayuda y esfuerzo mutuo se ha constituido un patrimonio común, ese patrimonio común no debiera tener un requisito tan corto para efectos de entrar a liquidar. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que si nosotros comparamos con una sociedad conyugal, unos esposos pueden tener 15 años de haber terminado la vida común y los bienes estar ahí en cabeza de cada uno de ellos, pero no haber liquidado la sociedad conyugal. Van a tener todo el derecho, no hay problema, el señor no pierde el derecho, la señora no pierde el derecho. Entonces sí valdría la pena entrar a revisar lo que regula el artículo 8º. Hay algo también importante que no sé si tenga el tiempo para mencionarlo, y es el tema de qué pasa si esa pareja que tenía esa unión marital de hecho y esa sociedad patrimonial, esos mismos señor y señora contraen matrimonio. Entonces nos hacemos la pregunta, claro, como estamos felices porque seguimos conviviendo, entonces claro, somos amigos, nos queremos y ya no vamos a pedir que se liquide la sociedad patrimonial. Pero ese artículo 8º está poniendo un requisito de temporalidad. Entonces duraron 10 años en el ejemplo, en la convivencia, y luego duraron 10 años de matrimonio. Y pasados los 10 años de matrimonio, se termina la relación y deciden de manera libre y voluntaria liquidar esa sociedad. Entonces la pregunta es, esos bienes que conformaban parte de esa sociedad patrimonial que no liquidaron, pero que fueron construidos con ayuda de esfuerzo mutuo de la pareja, ¿van a incorporarse en la sociedad conyugal para la liquidación? ¿O esos bienes ya se perdió la oportunidad en los términos del requisito de temporalidad y entonces solamente entrarán en liquidación los bienes que contempla los adquiridos a título oneroso en vigencia de la sociedad conyugal? Entonces, si nosotros revisamos los requisitos contemplados en la norma, encontramos que se termina esa sociedad patrimonial porque uno de los socios contrae matrimonio con un tercero. No es cierto, porque contrajeron matrimonio los 2 socios, los 2 compañeros permanentes. Pasó 1 año de separación, ellos no se separaron porque siguieron conviviendo.
Y adicional a eso, bueno, el tema de la muerte, pues no se murió ninguno. Entonces, bueno, en ese escenario no se cumplirían los requisitos y habría que hacer una interpretación extensiva para decir que efectivamente esos bienes que formaron parte de esa sociedad patrimonial durante los 10 años que estuvieron conviviendo quedan incorporados o son objeto de liquidación también en la nueva sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque ninguno de los socios la liquidó, pero no se cumple ninguno de los requisitos del artículo 8 de la Ley 54. Entonces, claramente, esos bienes también formarían parte del debate en esa liquidación de esa sociedad conyugal conformada por esos antiguos compañeros permanentes que llevaron 10 años conviviendo. Excelente apunte que nos hace la doctora Ana Carolina en este momento. Si bien es cierto, en nuestra sociedad hemos visto la disminución notable durante los últimos años de los contratos matrimoniales y que muchos de los casos que se dan actualmente son estos, que inician una unión marital de hecho, pero al transcurrir del tiempo y del convivir deciden casémonos, pero ellos en realidad no saben qué consecuencias o cuáles vendrían a ser los efectos jurídicos que se producirían en esa sociedad patrimonial. Bueno, Doc, ante las capitulaciones matrimoniales que vemos contempladas en la ley, ¿estas se pueden ver aplicadas también en una sociedad patrimonial o realmente no cabe la posibilidad de establecer capitulaciones dentro de una unión marital de hecho? Bien, es importante mencionar que la práctica ha llevado a las personas que pretenden celebrar o pretenden iniciar una unión marital de hecho, la celebración de capitulaciones patrimoniales o capitulaciones maritales, así las han llamado las notarías. Uno pudiera hacer una crítica frente al tema porque el artículo 1771 a 1780 del Código Civil, cuando habla de las capitulaciones matrimoniales, lo dice claramente frente a la decisión de esta pareja de conformar en un futuro un contrato, de celebrar en un futuro un contrato matrimonial, y en estos escenarios pues ellos deciden qué bienes incluir donándolos, qué bienes excluir los frutos de los bienes o cómo van a hacer la administración de los bienes, si se van a hacer o no la sociedad conyugal en los términos regulados del artículo 180 del Código Civil y el artículo 1781 y siguientes. Ahora, claro, la práctica ha llevado a que se equipare o a que se busque equiparar esta unión marital de hecho y sociedad patrimonial con lo que se tiene como contrato matrimonial y la consecuencia de este, que es la sociedad conyugal. Entonces, sí, efectivamente, como lo decía, se ha venido realizando y encontramos aquí en la región algunos ejemplos de sociedades de futuras sociedades patrimoniales a constituirse, futuras uniones maritales de hecho a constituirse, donde los futuros compañeros permanentes deciden de manera libre y voluntaria celebrar un contrato de capitulaciones maritales o capitulaciones patrimoniales. ¿Qué me llama la atención a mí de estos contratos? Que lo celebran previo al inicio de la unión marital de hecho. ¿Por qué? Porque en el contrato matrimonial se establece claramente en las capitulaciones que ellas deben celebrarse antes del contrato matrimonial. ¿Por qué? Porque cuando dice sí acepto, a la luz del artículo 180 del Código Civil, nace la sociedad conyugal. O sea, el mismo día del contrato matrimonial nace la sociedad conyugal. Entonces, como ella solamente va a surtir efectos celebrado el contrato matrimonial, pues claramente va a celebrarse de manera previa, por lo menos así está en la legislación colombiana. Pero como la sociedad patrimonial nace transcurridos 2 años del inicio de la unión marital de hecho, los notarios también están aplicando la misma exigencia y están diciendo, para efectos de hacer capitulaciones patrimoniales o capitulaciones maritales, usted las va a celebrar, la escritura la va a otorgar antes del inicio de la unión marital de hecho. ¿Sí? Entonces es como una crítica que se tiene ahí o como una reflexión que valdría la pena revisar con relación a que la sociedad patrimonial tiene ese requisito de temporalidad y efectivamente estas personas puede que ni siquiera lleguen a los 2 años, ¿sí? Y decidan terminar esa unión que de manera libre habían iniciado. Entonces, claro, queda como ahí como el sinsabor de por qué estamos pidiéndoles a los que van a iniciar una unión marital de hecho el requisito de
hacerlo de manera previa a la unión marital de hecho, cuando la sociedad patrimonial se va a demorar 2 años para que cumpla el requisito de su nacimiento. Entonces, como que es una de las críticas que se hace. Universidad Libre Seccional Socorro con especializaciones en Derecho, de Familia, Penal, Administrativo, Constitucional, Laboral y Seguridad Social. Especializaciones en Gerencia Empresarial, Gerencia Tributaria y Gestión Ambiental. Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa. Informes 727-6500, extensión 3576. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad. Vigilada Mineducación. Llevo en mi sangre rojo de libertad. En esta oportunidad, como pudimos percibir, la unión marital de hecho implica grandes responsabilidades y obligaciones casi igual que el matrimonio. Y es por ello que debemos tener muy presente en el momento en que si vas a vivir con alguien, pensarlo muy bien antes de hacerlo. Agradecemos profundamente a la doctora Ana Carolina Bernal por su acompañamiento y su aporte y sus conocimientos a este programa y esperamos que nos vean en una próxima ocasión. Esto es Barra Libre, mi nombre es Natalie Murillo y los esperamos más adelante. Soy unilibrista de corazón. Soy unilibrista, mucho honor. Mi segunda familia, mi segundo hogar. Llevo en mi sangre rojo de libertad. Soy unilibrista de corazón. Soy unilibrista, mucho honor. Mi segunda familia, mi segundo hogar. Llevo en mi sangre